encerradas en sus casas porque no se puede salir, porque prácticamente estamos en cuarentena, pues es muy difícil muchas veces aceptarlo para las familias, pero ¿cómo podemos enfrentar cada situación? Y precisamente tenemos que darle la bienvenida a una psicoterapeuta que está con nosotros en estos momentos y se encuentra Lorena Amador. ¿Cómo estás? Bienvenida a Contigo en la Comunidad. Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, Lorena, vamos a hablar un poco de esta situación, cómo está afectando a las familias, sobre todo a las familias con varios niños. ¿Cómo hacer en estos casos? Bueno, primero que nada estamos viviendo una situación de ansiedad global, ni siquiera es local, sino que es global. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos muchas emociones, que los adultos estamos proyectando lo que sentimos con los niños, que los niños están estresados, reaccionando, teniendo un poquito de comportamiento desafiante y bueno, es un poquito difícil en estos momentos estando aislados, encerrados, especialmente en Nueva York, donde es una ciudad donde no tenemos mucho espacio muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, yo recomiendo, y también la American Counseling Association recomienda que es importante hablarle a los niños de lo que sucede. ¿Cómo le vamos a hablar a los niños de esto? Pues es importante, número uno, mantener la calma como adultos, porque los adultos somos los que tenemos que dar el ejemplo. En segundo lugar, tenemos que preguntarle a ellos qué es lo que ellos saben del COVID-19. ¿No? Ahorita los niños están con clases virtuales, están teniendo acceso a diferentes plataformas, están recibiendo muchísima información y no saben cómo procesar. Entonces entramos nosotros, los padres, para explicarles a ellos qué es lo que está sucediendo. Sacarlos de dudas. Obviamente, un niño o adolescente de 14 años no le vamos a hablar igual que a un niño de 5 años. Entonces tenemos que entender el grupo de edad también al que le estamos hablando. Otra cosa importante es darle herramientas. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sabemos que estamos en el medio de una crisis, y explicamos lo que es el COVID-19 y también explicarles qué es lo que podemos hacer para prevenir. Esas son las herramientas. ¿Cómo le vamos a explicar al niño? Vamos a tener que lavarnos las manitas por los 20 segundos, que es una práctica que tenemos también ya en las escuelas de la ciudad. Preguntarle, ¿cuál es la canción que ocupabas en la escuela? ¿Cuál es la canción con la que cantabas en la escuela que más te gustaba? Ese tipo de cosas, ¿no? Para que ellos vean de que no es algo alarmante, sino que es parte de su rutina, que es algo muy difícil a veces de entender, porque no sabemos la rutina que tienen nuestros niños en la escuela. Sobre todo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York ha prohibido ya y ha cerrado prácticamente todos los parques de la ciudad por lo que está pasando, los parques abiertos y no hay distancia social. Ahora mismo, ¿cómo hacer para liberar un poco esta ansiedad en todos los padres que tienen a sus hijos en la casa? Hay una doble carga, Lorena, porque los papás, por ejemplo, que tienen más de 2 niños o que tienen 2 niños, tienen que hacer las tareas con los niños. O sea, estamos siendo padres, pero también profesores al mismo tiempo, y muchas veces tareas que uno ni siquiera entiende. ¿Y cómo explicarle a los niños? Eso agrega otra ansiedad más, otro estrés más a los papás. Eso es llevarlo a los parques cuando termine la clase. Entonces, ¿cómo hacer? Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que las escuelas hacen cuando tenemos un clima súper frío. O sea, que muchas veces no se tiene ese tiempo que tiene que salir afuera al playground, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo siempre recomiendo y creo que funciona, estemos en crisis o no estemos en crisis, tener una rutina en casa. ¿Qué significa eso? Que el que estemos en la casa todos encerrados no significa que yo voy a interrumpir abruptamente la rutina de mi hijo. Significa que voy a tratar de hacer de que se levante un poquito temprano, obviamente no a la misma hora, pero parecido, ¿no? Para que tengan los mismos hábitos. Es bueno hacer una rutina con ellos, no imponerles de que, ok, hoy vamos a hacer A, B y C, no. También preguntarles, ¿qué actividades hacías en la escuela con tu maestra? Enséñame, aprender de ellos. Tú lo dijiste, ahora somos padres y maestros. Entonces nosotros tenemos que aprender de ellos también. Ellos son los mejores maestros para ti como papá. Bueno, una tarea difícil, pero tenemos que acostumbrarnos porque son tiempos difíciles. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos y acatar las reglas de las autoridades en estos momentos de dificultad, porque peor es que uno de nuestros niños o nosotros mismos no vayamos a contagiar de esa enfermedad, ¿verdad que sí, Lorena? Sí, estoy de acuerdo contigo. En las actividades también hay muchas actividades virtuales que podemos hacer ahora que tal vez antes no queríamos porque no teníamos tiempo, ¿no? Porque tal vez tenemos diferentes horarios con los niños,
pero ahora que estamos en casa hay muchas actividades también que se pueden hacer así. También es bueno tener un tiempo de espacio para nosotros mismos, y eso se puede trabajar con las otras personas que están en nuestra casa. Es muy importante eso, de tener por lo menos unos 30 minutos para espacio personal. Bueno, y una recomendación en estos momentos de dificultad para los padres, para las parejas, ¿verdad? Porque en medio de todo este estrés también muchas veces pudiera pasar lo que es la violencia doméstica en las casas, porque están encerrados en 4 paredes, con mucho estrés, con muchas cosas que hacer, y surge ese problema también. Sí, realmente sí sucede. Hay también un alto número de casos reportados de domestic violence, de violencia intrafamiliar. Y yo pienso que lo primero es la seguridad, que tus niños estén seguros y que tú estés segura. Entonces tenemos que acatar, como tú dijiste, también las reglas de la ciudad, y también hay números donde nosotros podemos llamar y reportar un abuso. Está la oficina que es ACS para los casos de abuso infantil, y también para violencia doméstica. Ustedes pueden llamar 1-800-799-7233, que ellos le van a contestar en estos casos. Todavía tenemos personas que están trabajando. Bueno, muchísimas gracias a Lorena Amador, psicoterapeuta, por cada uno de estos consejos. Muy importante aplicarlo a partir de ahora. Si usted no lo estaba haciendo, tiene que aplicarlo a partir de ahora, porque nosotros como padres en las casas tenemos que buscar la manera de cómo sobrevivir durante todos estos días, porque no